bendiga con gozo. Están como cansados. Es que ya estamos finalizando la semana. Ay, qué bueno que ya mañana es viernes. Qué bueno. Nada, porque las mujeres el sábado lavan ropa y hacen un montón de cosas que van a seguir trabajando. Pero no es lo mismo en la casa, ¿verdad? En la casa es una aventura más cómoda. Pero nada, vamos a ver cómo Dios nos ayuda hasta donde podemos llegar. Y el domingo volvemos a la carga, aquí a las 10 de la mañana. Pues mire, le tenemos buenas noticias. Y quiero decírselo a ustedes para que vayan analizando, o salen corriendo o se unen conmigo en esta visión. Y aquí no hay un gran número de hermanos hoy, pero voy a decirlo para ir adelantándolo. El hermano Carlos Hernández tomó una iniciativa y empezamos a buscar algunas cotizaciones para pavimentar el terreno del frente. Sí, porque yo creo que podemos economizar en Kleenex, porque las hermanas limpiándose las pullas de los tacos, pues se gasta un montón de Kleenex. No, para que usted entienda, para que no tengan tanta dificultad. Y cuando llueve, allí no hay quien se meta. Pues iniciativa, un precio bastante alcanzable, 30 y pico de mil dólares. Y hacer un buen trabajo. Mucha gente dirá, eso es mucho, pero estamos hablando de mucho terreno que se va a pavimentar, se le va a poner las líneas amarillas y todas esas cosas. Usted dirá, el pastor tiene el dinero, yo no tengo el dinero, pero entre todos lo podemos hacer. ¿Cuánto creen que sí se puede hacer? No escuché mucho amén. Bueno, es que no hay mucha gente, pero yo creo que lo podemos hacer para que usted se pueda estacionar tanto acá como allá y que todo quede chévere y que usted no se ensucie los zapatos. Y yo creo que mucha gente me dice, ay pastor, ahora me tengo que ir para el frente, porque muchos quieren brea, pero no quieren llegar temprano. Y lo que hay de brea es tan poquito, pero si se pavimenta, pues usted tiene para jugar un poquito más y llegar a la hora que usted quiera y tener piso firme. No salgan corriendo, ya de la semana que viene vamos a empezar con el hermano Carlos a buscar algunas iniciativas. Voy a invitar a algunos de ustedes para que trabajen con nosotros en ese comité de recolectar dinero para poder tirar la brea. No se preocupe, no vamos a hacer promesas, no le vamos a poner a nadie cargas que no pueda sobrellevar, vamos a hacer actividades. Porque yo sé lo que es alguien que prometa $1,000 y a mitad de camino no pueda cumplirlo, se siente mal. Pues mire, todas esas cosas nosotros las hemos pasado y no vamos a dejar que nadie pase por eso. Sí, vamos a hacer actividades, tal vez se hacen algún sorteo, haciendo cosas para poder entonces llegar a ese número y poder pavimentar. Siempre pensando que la casa del lado también tenemos que adquirirla en el futuro para que no caiga un enemigo del evangelio. Imagínense que un hermano de Bad Bunny compre esa casa. Nos va a hacer la vida de cuadrito. Ahora mismo esa casa nos sirve de estacionamiento. Ya siendo de la iglesia, la parte de atrás podríamos meter los automóviles y allí pues aproximadamente de 10 a 15 carros. Y usamos la casa como para oficina, almacén, no para vivir. Ya yo tuve la experiencia de vivir cerca de la iglesia y eso es una locura. No, sino para almacén y cosas así. Se lo llevan en su mente, ayúdenme a orar para que todas estas cosas pues, puedan cumplir para la gloria y para la honra de nuestro Señor. Amado Padre bueno y eterno, te damos gracias y te damos gloria por esta hermosa noche. Noche de bendición, noche que tú, Padre, nos regala para poder estar aquí todos juntos, adorarte, glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, porque no tenemos la menor duda que tú estás aquí en medio de nosotros. Mira aquellos que vienen de camino, tráelos con bien. Aquellos que nos están viendo a través de los medios, amado Dios, que puedan recibir el mensaje, la lección que se va a estar dando hoy. Mira a los niños que van a estar en su salón, mira a los jóvenes que se van a estar reuniendo. Glorifícate, Padre, en cada uno de estos salones, Padre, para que se derrame tu gloria como siempre pasa en esta casa. Señor, gracias por el maestro de esta noche, el hermano Quillan, que viene cargado de información. Padre, qué bueno
que estás haciendo de esta casa algo glorioso, algo maravilloso. Todo esto, Señor, te lo suplicamos, te lo imploramos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a adorar al Señor y luego dividimos las clases y vamos nosotros, ¿verdad?, con el hermano Quilan. Sí, Señor, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, y hemos venido, Señor, en esta noche a adorarte y a exaltarte, Jesús. Levantamos nuestra adoración, Señor, solamente a ti, mi Dios. Aleluya. Tú eres santo, Dios. Tú eres santo.
Padre amado. A ti te damos toda la gloria, Señor, y a ti te damos toda la honra, Padre. Te damos gracias, Padre, por esta noche hermosa que te ha placido regalarnos, Señor. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos llegar a tu casa junto con nuestros hermanos para adorarte y exaltar tu nombre, Señor Jesús. En estos momentos, Padre, te presentamos, Señor, los diezmos y las ofrendas, Padre. Sé tú multiplicándolo. Sé tú, Señor, dando a cada uno de los corazones, Señor, para que podamos echar hacia adelante tu obra, mi Dios. Padre amado, todo esto te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Gloria al Señor, es nuestro Rey. Gracias, Dios. Le damos toda gloria y toda honra. Vamos a dividir las clases. Los jóvenes salen con nuestra hermana Marangelilla, ya está en el salón. Los niños salen con la hermana Elvia, la maestra asignada en esta noche. La familita que vino el domingo nos está visitando hoy. Qué bueno que están por acá con nosotros. Qué bueno.
Si tienen jóvenes y quieren salir, bueno, ya salieron, claro que sí. Eso es. Vamos a esperar que salgan todo este bonche de niños y de jóvenes, juveniles prácticamente, lo que tenemos en la casa. Los jóvenes se pusieron grandes, se casaron, se fueron a trabajar y estamos ahora nuevamente llenando los graneros. Estamos pidiéndole a las mujeres que comiencen a parir, a ver si empiezan los niños y seguimos creciendo para la gloria y para la honra de nuestro Señor. Nuestro hermano Quillan tiene la clase la noche de hoy. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Gracias, pastor. Hermano, que Dios le bendiga. Que Dios le continúe bendiciendo mucho más. Antes de comenzar, yo quiero que nos pongamos en pie. Vamos a hacer una oración, un clamor, ¿verdad? Porque estos primeros 25 días del año han sido terribles en Puerto Rico. Hemos visto un levantar, ¿verdad?, del enemigo, mayormente en contra de la mujer, donde han habido feminicidios, han habido asesinatos múltiples. Y esto es señales, ¿verdad?, de que el enemigo anda suelto como león rugiente buscando a quien devorar. Padre Todopoderoso, Señor, yo te doy gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de estar reunidos aquí en tu presencia, Padre. Mira esta situación que está cubriendo mi isla, Señor, Padre Todopoderoso. Se ha levantado el enemigo, Padre, en contra de las vidas, Señor, especialmente de las mujeres. Padre, por aquellos hombres que prometieron en un momento dado amarlas y quererlas, Padre, le están quitando la vida. Señor, mira esta juventud, Padre, que cree que se vive una sola vez en la vida, Padre, y están perdiendo la vida cada día en Puerto Rico, Señor. Yo te pido, Padre, que tú nos permitas, Señor, llevar tu evangelio a cada punto de esta isla para que estas cosas, Señor, puedan corregirse, Señor, y que se haga tu voluntad. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén, amén. Hermano, que el Señor nos guarde, ¿verdad? Pero estamos viviendo momentos difíciles. Estos momentos ya es, ¿verdad?, lo último. Y esperamos que el Señor venga lo más pronto posible y busque esa iglesia para irnos. ¿Quiénes se van con el Señor? Levante la mano. Bien. La semana pasada me tocó el turno al bate, esta vez me toca el turno otra vez, ¿verdad? Y la semana pasada pues estuvimos discutiendo el capítulo 7 de Marcos, estamos en el libro de Marcos, y comenzamos hablando, ¿verdad?, de lo que contamina al hombre. Y dijimos pues que lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca, de su corazón, de sus pensamientos, de lo que tiene el hombre adentro. Dios conoce el corazón del hombre, ¿verdad? Pero a la misma vez dijimos que habían cosas, excepciones a la regla, ¿verdad? Como todo tiene una excepción, que es, por ejemplo, la pornografía, que es algo que lo contamina usted desde afuera hacia adentro, ¿verdad? Estuvimos hablando también de la mujer sirofenicia, una mujer pues que era gentil, que tenía una hija, ¿verdad?, que tenía un espíritu inmundo, y ella creyendo, ¿verdad?, en el Dios en Jesús, pues se allegó a él esperando un milagro. Vemos que su fe impactó tanto a Jesús que conforme a su fe, valga la redundancia, el milagro fue hecho. Y vimos por último, ¿verdad?, uno de los milagros más sorprendentes, que fue el de un sordomudo, en el cual pues Jesús metió los dedos en las orejas y escupió un poco en su lengua, y de momento el mudo pudo hablar y escuchar. Ahora vamos a estar viendo el capítulo 8, ¿verdad?, que es el que me toca esta noche, y yo le voy a pedir a la hermana Ruthie que me ponga un video que tenemos por ahí, por favor, que resume los primeros 3 tópicos que vamos a discutir.
La gente comió hasta quedar satisfecha. Después, los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran unos 4,000. Tan pronto como los despidió, Jesús se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba le pidieron una señal del cielo. Él lanzó un profundo suspiro y dijo: ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí: lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12, respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó: ¿y todavía no entienden? Profundo, ¿verdad? Vamos a estar hablando de esos 3 tópicos ahora. Y si usted trajo Biblia, vamos a ir al capítulo 8 de Marcos y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 10. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si lo enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien sacar de pan a estos aquí en el desierto? Saciar de pan a estos aquí en el desierto. Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusieran delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Amén. Bueno, hermano, nosotros vemos que este milagro es muy parecido al descrito, ¿verdad? Anteriormente en Marcos 6:32, la alimentación de los 5,000. Por esta razón y a través de los tiempos, pues muchos escépticos y muchos estudiosos de la historia han pretendido probar de que esto se trata de un solo milagro, que se repite por el descuido de un hombre, ¿verdad? Ellos apelan que el hombre escribe la Biblia y que por tal razón cometieron un error y repitieron eso. Pero el mismo Señor se refirió a ambos como 2 ocasiones distintas, ¿verdad? Ahora bien, a manera de introducción, vamos a ver la diferencia entre los 2 milagros. Mire, las personas que comieron también fueron diferentes. En una fue 5,000 y en otra fue 4,000. Notemos también que la primera multiplicación tuvo lugar entre judíos, mientras que la segunda fue en la región de Decápolis, donde la población era mayormente gentil. Aquí vemos que el Señor está llevando su evangelio tanto a los judíos, ¿verdad?, al pueblo de Israel, como a los gentiles, que somos nosotros. ¿Bien? Amén. Ok. En la primera ocasión la multitud había estado con Jesús un día
mientras que en la segunda habían pasado 3 días. Usted imagínese un hambre de 3 días. Usted se levanta por la mañana y desayuna, y ya al mediodía su estómago automáticamente le está diciendo que usted tiene hambre. Imagínese 3 días. Violento, ¿verdad? Usted, hermano, y usted se preguntará, ¿verdad?, por qué había tanta gente sin comida en esos tiempos. Miren, lo cierto es que esta etapa del ministerio de Jesús, pues era tal la admiración que sentían por él, que las multitudes le seguían sin tomar en consideración la comida a todos lados. Iban con él e inclusive se quedaban durmiendo y pernoctando donde él se encontraba. Miren, yo recuerdo, ¿verdad?, que en la clase pasada yo le había mencionado que Jesús era un ente revolucionario. Había sido una revolución para toda esa región que gran parte de hoy se conoce como el Oriente Medio, el Middle East. ¿Bien? Y veamos lo que dice el versículo 2 y 3. El versículo 2 y 3 dice: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que no han comido, que están comidos y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Miren, hermano, aquí vemos un Jesús piadoso y compasivo, ¿verdad?, que se percató de la necesidad de la gente y llamó a sus discípulos. Con esto él quería enseñarle a los discípulos, ¿verdad?, que el verdadero siervo de Dios debe ser capaz de ver las necesidades de las personas y preocuparse por ellas con un corazón tierno. Todos nosotros como cristianos estamos llamados a tener misericordia. Y misericordia es en todos los aspectos. Desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, usted tiene que practicar la misericordia. ¿Bien? Pero a veces pasamos la vista larga y no tenemos misericordia. Y tenemos que practicar la misericordia. Por otro lado, Jesús con esto estaba dándole a los discípulos una segunda oportunidad. No olvidemos que la situación era similar, ¿verdad?, a la que habían vivido poco tiempo antes, y ya los discípulos pues habían visto la realización de un milagro bien parecido, que era, ¿verdad?, la alimentación de los 5,000, pero en esta ocasión no creyeron. Allí no habían sido capaces de estar a la altura, ¿verdad?, de lo que Jesús esperaba que ellos estuvieran. Ya ellos habían visto, ¿verdad?, que había habido un milagro similar, y aún así ellos se preguntaban, pero ¿cómo vamos a alimentar a esta gente? Miren, es extraño oír a los discípulos preguntar de dónde saldría la comida cuando algún tiempo antes, como le mencioné, ¿verdad?, como le estuve mencionando anteriormente, habían sido testigos oculares del poder del Señor para satisfacer la necesidad de una gran multitud en circunstancias similares. Era más razonable que ellos mismos se sintieran impotentes, ¿verdad?, para alimentar a los 4,000 personas en un desierto, pero aquí la fe jugaba un papel importante y deberían haber puesto su confianza, ¿verdad?, en el poder infinito de Dios. ¿Y qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si usted cree en lo que no se ve, pues eso es fe. Eso es fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Eso es así. Miren, y el Señor se limita únicamente a preguntarle: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Sin duda, ¿verdad?, pues la insinuación de Jesús les hizo, ¿verdad?, para que los discípulos le dieran de comer, era un gran desafío de su fe. Por un lado, pues él estaba diciendo que no debían pasarle a otro la responsabilidad de ayudar, y porque no debían de esperarle tener todo lo necesario para comenzar a ayudar, sino que deberían empezar por entregar lo que tuvieran y verían lo que el Señor podía hacer con ellos. No podemos esperar tener abundancia para ayudar. Yo recuerdo aquí hace varios meses una predicación que hizo el pastor, que a veces una persona lo que necesita es ser escuchada, que usted lo visite, que usted disfrute de su compañía. Con eso usted entiende, mire, créame que usted le está dando mucho a esa persona. Vemos que Jesús no tenía la intención de darles una comida corrida, ¿sabe?, una comida ligera, sino un gran banquete, porque él le dijo a todo el mundo: siéntense, hagan que se sienten y le voy a alimentar su hambre. Miren,
Escuche esto, hermano. Dios no quiere darte migajas. Dios quiere darte un buen banquete. Pero a veces nosotros nos comemos las migajas. Y si vamos un poquito allá, la mesa está servida y hay un gran banquete para ti. Pero en esta noche, tú vas a comenzar a disfrutar de ese banquete. Amén. Y miren lo que dice el versículo 8 y 9, ¿verdad? 8 y 9. Vamos a buscarlo aquí, que me salí de la página. Ok, 8 y 9. Y comieron y se saciaron, y recogieron los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Y eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Miren, Jesús hizo lo que él únicamente podía hacer. Un milagro de creación. Este milagro es de creación. Él hizo muchos milagros. Milagros de sanación, otros milagros, pero esto fue un milagro de creación. Pero Jesús dejó que los discípulos hicieran lo que podían hacer, la distribución del pan. ¿Cuántos milagros no ha hecho Jesús a través del tiempo y más aún a través de tu vida? Hazte una retrospección y piensa cuántos milagros el Señor ha hecho en tu vida. Solamente Él lo que te pide a ti es que tú hagas lo que tienes que hacer. Si tú tienes que ir al supermercado, el Señor no te va a coger por los brazos y te va a llevar al supermercado. Si el Señor te ordena que le hables a una persona, el Señor no le va a hablar. Te va a utilizar a ti como instrumento para que tú le hables a las personas. Lo que tú puedes hacer, tú lo tienes que hacer. Lo que tú no puedes hacer, el Señor lo va a hacer por ti. Amén. Ahora vamos al versículo 11 ahora. La demanda de una señal. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Aquí vemos pues esta delegación de judíos rebeldes, ¿verdad?, que no estaban dispuestos a reconocer a Jesús, ni aún después de que hubiera realizado una señal tan claramente mesiánica como eran, ¿verdad?, muchos de los milagros que realizaba. Ellos a su vez pues tenían un gran problema, ¿verdad?, estos fariseos, porque tampoco podían negar las grandes obras que él hacía. Así que lo único que su impío corazón ideó fue exigirle una señal a medida, ¿verdad?, a lo que ellos querían. Miren, en la mente de los fariseos esta no era una petición por otro tipo de milagro que Jesús ya había realizado. Ellos pedían una señal del cielo dramática, algo similar pues como cuando cayó fuego, ¿verdad?, Elías con los Baales, que eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 18. O tal vez otra señal espectacular como la que hizo Moisés ante Faraón, ¿verdad?, cuando fue a pedirle que liberara al pueblo de Israel, y hizo varias señales que ustedes todos conocen, está en Éxodo. O como el gran trueno del cielo que vino como respuesta a la oración de Samuel y que dio al pueblo de Israel la victoria sobre los filisteos. Miren, no hay peor ciego que el que no quiera ver. ¿Sabe? Esto no era un encuentro amistoso. La palabra tentar le podría llamarla como producirle como probarle. ¿Sabe? Ellos querían que Jesús le probara que él era el Mesías, ¿verdad? Miren, los fariseos tentaron a Jesús para realizar una señal milagrosa de la manera que Satanás lo tentó para que lo hiciera en el desierto. Miren, nunca se deje usar por el diablo usted. Por eso es bien importante que usted se mantenga en oración. Usted se mantenga en oración pidiendo discernimiento de espíritu para que el Señor le revele que es de Él y que no es de Él. Amén. Acuérdese que el día que usted se convirtió al Señor, usted pasó a ser hijo de Dios. Así que eso es grande, eso es grande decir, hermano. Bien. Mire, otro elemento que debemos considerar es que en esta demanda, ¿verdad?, de una señal especial, era un ejemplo extremo de la arrogancia y el orgullo de los fariseos hacia Jesús. Y eso lo podemos ver hoy en día, que hay tanta gente arrogante y orgullosa en este mundo, que usted tiene que orar. Usted tiene que orar para no perder la comunión, ¿verdad? Miren, por más señales que Jesús hiciera, estos hombres no iban a creer porque sencillamente no querían creer. Esto nos recuerda, ¿verdad?, cuando Faraón
que ante cada señal nueva que Dios hacía por medio de Moisés, su corazón se endurecía cada vez más y más y más. ¿Cuántos hermanos hoy, hermanos? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos hermanos hoy día quieren creer, verdad? Creen en Dios, pero no le creen a Dios. ¿Usted ha visto eso? Usted dice, yo creo en Dios, amén, aleluya y todo. Pero cuando viene la enfermedad, cuando viene la dificultad, nos derrumbamos. Usted no le cree a Dios. Cuando Dios ha dicho, ¿verdad?, en su palabra, que tendrá cuidado de usted. Que usted será sano, ¿verdad? Que por su llaga fuimos curados. ¿Entiende? Todas esas cosas, usted las echa por, ¿verdad?, al vacío y no le cree a Dios. El problema de estos fariseos, como el de muchos hoy día, no era la falta de evidencia, sino la falta de fe. Miren, como le dije, sin fe es imposible que usted le agrade a Dios. Vamos a ver el versículo 2 un momento. Miren, y gimiendo en el Espíritu dijo, ¿qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Miren, hermanos, en vista de la gravedad, ¿verdad?, de esta situación, el espíritu humano del Señor se conmovió en lo más hondo. Sin duda, pues, se lamentaba de la ruina de estos hombres que estaban acarreando en sus propias almas. El suspiro físico, ¿verdad?, de Jesús que menciona aquí, que implica el gemido, evidencia, ¿verdad?, la angustia que Jesús, ante la incredulidad y audacia de estos líderes religiosos, estaba sintiendo. Y qué terrible, ¿verdad?, que el Señor se angustie por nosotros. Miren, después de haber gemido, Jesús declaró de forma muy solemne que no se le daría la señal que ellos pedían. Hasta ese momento, ¿verdad?, ellos habían interpretado las señales de Jesús como obras de Satanás. Y esto lo podemos ver, ¿verdad?, en Marcos 3:22, que inclusive habla de la blasfemia del Espíritu Santo, como le mencioné en la clase pasada. Y no había ninguna garantía de que lo que hiciera, ellos fueran a verlo de otra manera. Miren, lo cierto es que Jesús se rehusó debido a que sus milagros no son hechos con la intención de convencer a incrédulos endurecidos. Pero Jesús hacía los milagros para mostrar el poder de Dios en el contexto de la misericordia. Y todo se trata aquí, ¿verdad?, de misericordia. Escuche esto bien, hermano. Mire, aquellos que creen que si las personas ven suficientes señales vendrán a la fe, suponen saber más que Jesús. Vamos a repetir eso con calma. Aquellos que creen que si las personas ven suficientes señales vendrán a la fe, suponen saber más que Jesús. Mire, hay un refrán pueblerino que yo lo usaba mucho, se escucha un poquito, ¿verdad?, de campo. Ratón que corre rápido se le pasa a la cueva. ¿Quién había escuchado ese refrán? Ratón que corre rápido se le pasa a la cueva. Eso quiere decir que usted no puede ser más listo que nadie. Y hay gente que quiere ser más listo que Jesús. Tenemos que tener cuidado con eso, hermano. Y recuerden que el Señor condenó la generación que buscaba una señal. Amén. Vamos a leer ahora el capítulo del 14 al 16. Habían olvidado la levadura de los fariseos. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no traímos pan. Miren, el Señor aquí estaba cruzando, ¿verdad?, en la barca desde Dalmanuta a la otra ribera del río. Y en la travesía, pues los discípulos estaban preocupados porque se habían olvidado de hacer provisión para el viaje y no tenían nada más que un pan para todos. Aquí vemos pues que el evangelista, ¿verdad?, posiblemente Marcos, recoge este sencillo detalle con la finalidad de ayudarnos a entender la forma en la que los discípulos interpretaron la exhortación que Jesús le hizo acerca de la levadura de los fariseos a Herodes. Al mismo tiempo, sirve para mostrarnos el bloqueo espiritual que los discípulos tenían en aquellos días. Miren, esto nos lleva a hacernos una pregunta, señores. ¿Cómo podía ser posible que estuvieran preocupados por el pan después de haber visto a Jesús multiplicar unos pocos panes para dar de comer a miles de personas? No lo entiendo. No entiendo si usted está presente
con Jesús y ve un milagro de esa magnitud, ¿cómo usted al día siguiente no va a creer que Él lo puede hacer? Increíble. Y aquí volvemos a recalcar, mire, la ceguera espiritual. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Miren, el viaje del Señor les hizo una solemne advertencia acerca de la levadura de los fariseos y de Herodes, que ellos interpretaron como una especie de reprensión por el hecho de que habían olvidado de comprar pan. O sea, el Señor le está hablando de cosas espirituales y ellos están pensando en cosas que, ¿sabe? Materiales. Es evidente que ellos dieron un significado literal al uso que Jesús hacía de la levadura y que todos sus pensamientos se reducían al pan material. Pero Jesús no está hablando ni de pan ni de levaduras literales, sino de una vez más usaba cuestiones de la vida cotidiana con el fin de ilustrar verdades espirituales de su reino. Miren, a través de la Biblia usted puede notar que Jesús, ¿verdad?, usa cotidianidades para representar el reino de Dios, ¿verdad? Y esto usted lo puede ver en las parábolas. Está la parábola del sembrador, ¿ves? Las 10 vírgenes, todas esas cosas son cotidianidades que utiliza Jesús para proyectar que las cosas ¿verdad?, del Evangelio. ¿Y por qué quizás lo hace así? Eso es para que todo el mundo lo pueda entender. Hasta un niño de 5 años lo puede entender. Amén. Para que nadie tenga la excusa de decir, no, yo no lo entendí. No, pues usted lo puede entender. Muchos se preguntan qué hace o qué es la levadura. Miren, la levadura es un hongo microscópico que tiene una importante capacidad de descomposición, ¿verdad?, mediante fermentación de diversos cuerpos orgánicos, produciendo distintas sustancias. Por ejemplo, el uso de la levadura en el pan hace que éste aumente considerablemente su tamaño. Yo no sé si usted ha hecho, ¿verdad?, en las clases de repostería, si usted no le echa levadura al pan, el pan se le queda como una galleta. No sube. Lo que hace que suba es la levadura, que se esponje. ¿Ah? Una libra de pan de agua con mantequilla. ¿Ah, pastor? Eso corre bien. Dígame, dígame. Pero solo es necesario guardar un poco de la masa fermentada el día anterior y arreglar la nueva. Miren, como hemos dicho, pues el Señor se estaba refiriendo a la levadura desde una perspectiva espiritual. En este sentido, Él la veía como símbolo de algo negativo. Y podemos considerar algunas razones para establecer este paralelismo. Miren, primero, la levadura se extiende por toda la masa y cambia su naturaleza, operando exactamente igual que el pecado en el hombre. De un pecado te lleva a otro, hasta que, mire, se daña toda la masa. Tanto la levadura como el pecado son fuerzas muy poderosas. A causa del pecado, usted sabe cuáles son las consecuencias que vivimos en este mundo. ¿Bien? Ambas tienen una gran tendencia a incrementar gradualmente su esfera de influencia. Y las dos actúan de forma invisible. La levadura usted no la ve y el pecado viene de forma invisible hasta la consecución. Hermano, en resumidas cuentas, el Señor se refirió a la levadura como las ideas o tendencias que pueden cambiar la forma de pensar o actuar, apartándose de la fe sincera en Cristo. ¿Cuántas cosas hoy día pueden ser levaduras en nuestras vidas? En el caso de los fariseos vemos que era la hipocresía, pero esto no se limita, ¿verdad?, a otras malas prácticas que ellos tenían. Y tenemos que preguntarnos, alrededor de nosotros, ¿qué levadura nos puede estar rodeando? Por eso tenemos que ser capaces de identificar todo aquello que no sea de bendición y echarlo fuera. Amén. Vamos a leer ahora el restante, ¿verdad?, de lo que falta de ese tópico. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oído no oís. Y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas en los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Miren, el problema que tenían los
discípulos en ocasiones era la falta de fe. Vemos no solamente ¿verdad?, en esta situación, sino en otras ocasiones que ellos cuestionan, ¿cómo lo vas a hacer, Señor? Pero esto es imposible, pero ¿qué vamos a hacer? Constantes cuestionamientos que tienen su raíz en la falta de fe, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿verdad?, ¿cómo puede alguien ser tan incrédulo o falto de fe viendo con sus propios ojos lo que hizo Jesús? Eso se lo mencioné ahorita. Miren, yo estoy aquí parado y creo que Jesús es el Señor. Yo recuerdo una vez que el pastor dijo que si la Biblia dice que a Jonás se lo traga un setí, él lo va a creer. De eso nunca me olvidé. Pastor, nunca me olvidé de eso. Y si la Biblia dice que a Jonás se lo traga un goldfish, yo se lo creo también. ¿Entiende? Más aún no voy a creer yo si estoy ahí presente y veo los milagros. Mire, hermano, 100% usted tiene que creer ahí. Pero aquí vemos que ellos, teniendo ojos, no ven, teniendo oídos, no escuchan. Qué lamentable, ¿verdad? Miren, y el Señor les va a hacer una serie de preguntas en las que apelará una y otra vez su capacidad de razonar. Lo que el Señor les quería mostrar es que la fe es la respuesta lógica a las evidencias que Él les había mostrado. Por eso es que Él le dice: no entendéis, no comprendéis, aún tenido endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Son preguntas que los hacen ¿qué? Meditar y pensar en lo que ellos habían dicho, ¿verdad? El Señor, pues mira, intenta despertarles de este letargo espiritual, diciéndole: teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. En realidad, pues los discípulos no eran como los fariseos. Ellos tenían oídos para oír, pero no lo estaban usando adecuadamente. ¿Cuántas veces usted no ha usado su oído? ¿Usted sabe lo que es la diferencia entre escuchar y oír? Tenemos que escuchar en vez de oír. Así que la sensación que producía es que estaban sordos y ciegos. Era como el sordo que Jesús curó, ¿verdad?, en el capítulo anterior. Y el ciego que está a punto de sanar, que ya mismo vamos a estar hablando de eso. Milagros, los dos reflejan de alguna manera el estado espiritual de los discípulos y cómo el Señor iba obrando en ellos. Amén. Ruti, el segundo video, por favor. Por favor, Señor Jesús, te imploramos que toques a este hombre.
¿Ves alguna cosa? Veo hombres que son como árboles que caminan. ¿Y ahora? Ya logro ver. No son árboles. Son hombres nuevamente. Estoy curado, Señor. Ve a tu casa y no regreses a Betsaida. Amén. Vamos al versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Miren, Jesús nuevamente está en Galilea, ¿verdad? Concretamente en esa región de Betsaida, que esta ciudad pues es la ciudad natal de Andrés y de Pedro. Algunos estudiosos, ¿verdad? Por el estudio que hice, ¿verdad? Que estuve haciendo, pues afirman pues que quizás es la razón por qué Cristo se le atribuyen muchos milagros en esa región, ¿verdad? Él hizo muchos milagros en esa región. Y fue allí donde unos hombres pues le trajeron a un ciego para que lo sanara. Y mire cómo dice el versículo 23. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Miren, la razón por la que Jesús no quiso hacer el milagro dentro de Betsaida, pues no lo sabemos, ¿verdad? Yo verifiqué y no lo sabemos. Tal vez tenía que ver, ¿verdad?, con el rechazo de la ciudad y era una parte del juicio sobre Dios, sobre ella, ¿verdad? Aunque más probablemente su propósito era evitar dar más publicidad a sus milagros. Sabemos que en esta región, en estas regiones, ¿verdad?, a través del ministerio de él, Jesús había sido duramente hostigado y perseguido, mayormente por los escribas y los fariseos, y cuestionado por estos mismos a raíz, ¿verdad?, de la doctrina que él presentaba y sus milagros. Entendemos, ¿verdad?, que humanamente Jesús, pues, como, ¿verdad?, valga la redundancia, en su humanidad, pues se cansaba, se agotaba, porque eran días extensos y cada vez tenía que lidiar, ¿verdad?, con estos legalistas que le salían al paso para cuestionarle todas las cosas que hacía. En cualquier caso, ¿verdad?, el hecho de que Jesús sacara fuera de la ciudad al ciego nos presenta un cuadro realmente hermoso. Podemos imaginarnos, ¿verdad?, a Jesús guiando al ciego por un buen rato hasta estar fuera de la ciudad. No es que el ciego no tuviera, ¿verdad?, quien lo guiara, porque dice la palabra que lo llevaron allí unos amigos. Pero el Señor quiso hacerlo él mismo, ¿sabe? Esto formaba también el proceso de sanidad que el ciego necesitaba y buscar una cierta relación más íntima con esta persona
que debemos entender que aparte de ser, ¿verdad?, ciego, pues tenía también que sanar su alma. Miren, Jesús quiere sanarte, pero a la vez quiere guiarte por senderos de justicia, hermano. Él quiere que le permitas dirigir tu vida. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado, Dios quiere dirigir tu vida. Vamos a repetirlo, dígalo con fe. Dios quiere dirigir tu vida. Déjese dirigir por Dios. Usted ve que los equipos ganadores tienen un dirigente. Pues mire, usted está en el mejor equipo que puede estar, que es en el equipo de Jesucristo. Pues deje que lo dirija a Él. Si Él le dice dobla por aquí, no doble por allá, sea obediente. Déjese dirigir. Si usted se deja dirigir, yo le garantizo 100% que usted va a tener éxito. No es que tal vez vas a tener éxito, no, usted va a tener éxito, 100%. Y no se trata del éxito secular, sino éxito en todas las facetas de su vida. ¿Está bien? El contacto de Jesús al sentir su dirección, ¿verdad? El ver que le dedicaba su tiempo, tal vez alguna conversación en el camino, pero sobre todo estar a solas con Él, fuera de la, ¿verdad?, de la multitud que lo rodeaba, de curiosos, servía para establecer, como le mencioné, una relación personal de confianza, quizás necesaria para este hombre. Esa es la misma relación que Dios quiere contigo. ¿Quién dice amén? Dios quiere una relación contigo. Dios quiere una relación contigo. Dios quiere una relación contigo. ¿Pero lo quieres tú? Esa es la pregunta. ¿Ven? Vamos a leer de nuevo el 23 al 25. Miren. Tomando la mano del ciego, fue afuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Miren, por lo que dice aquí debemos establecer que este ciego no había nacido ciego, o sea, no era ciego de nacimiento, porque él sabía cuál era la forma de los hombres y los árboles. Una persona que ha sido ciega de nacimiento no sabe cómo es un árbol, no sabe cómo es un hombre. Por esto no es el detalle más importante, sino, o sea, este no es el detalle más importante. Mire, es el hecho de que por primera vez Jesús hace un milagro de forma gradual. Este es el primer milagro que Dios hace de forma gradual, que es en 2 etapas. En todas las demás ocasiones, las sanidades se producían de forma instantánea, ¡pam! Pero en este ciego fue necesario que el Señor pusiera en 2 ocasiones las manos sobre él. Miren, y usted se preguntará, ¿por qué Dios hizo este milagro en 2 etapas? Miren, esta pregunta puede tener varias respuestas que nosotros desconocemos, pero lo cierto es que la fe aquí jugaba un papel importante en este milagro. A veces su milagro no llega por falta de fe. A veces su milagro no llega por falta de fe. Y el milagro está ahí, pero por falta de fe, usted no lo tiene. Miren, lo cierto es que Jesús vivió momentos bien difíciles durante, ¿verdad?, su estadía aquí en la tierra. Y mayormente por estos fariseos y escribas que constantemente, donde quiera que se aparecían, eran como los protestantes. Hoy día en el gobierno, donde quiera que están, le hacen una protesta. Y cuando usted se levanta, le tienen una protesta. Asimismo, me imagino que era, ¿verdad?, cuando Jesús llegaba a un lugar, estaban esta gente, ¿verdad?, acosándolo. Y este hombre fue sanado y Jesús lo envió a su casa y le dijo que, ¿qué le dijo? Que no le dijera nada a nadie. Y era por esa misma razón, ¿verdad? Ahora vamos a ir al versículo 27 al 30, que es la confesión de Pedro. Miren, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno.
Vemos que desde Betsaida, ¿verdad?, el Señor viajó con sus discípulos hacia el norte, hacia la región de Cesarea de Filipo, fuera completamente de Galilea. Su propósito, pues, mayormente era, pues, tener un momento más íntimo con los discípulos, ¿verdad?, y alejarse de las multitudes para dedicarle, como ya bien mencioné, tiempo a sus discípulos y enseñarles acerca de su persona y del reino, ¿verdad?, y de las cosas, pues, que Dios iba a hacer de ahí en adelante. Y vemos que allí, pues, le pregunta a sus discípulos acerca de la opinión que la gente tenía de él y también la de ellos. Miren, de su respuesta se desprende que el pueblo en general tenía un buen concepto de lo que era él, pero realmente no entendían ni sabían bien quién era él. Las personas pensaban, pues, que Jesús era Juan el Bautista, cuando sabemos que Juan el Bautista más o menos era contemporáneo con Jesús. Otros le decían, pues, que era Elías reencarnado, incluso algún profeta, pero no sabían mucho, tú sabes, acerca de él. Ellos no sabían que Jesús y Juan el Bautista, como le mencioné, pues habían ministrado en el mismo tiempo. Lo cierto es, pues, que la mayoría de la multitud veía a Jesús como un hombre bueno, un hombre, pues, misericordioso y hasta cierto punto como una divinidad. Así lo veían, ¿verdad? Jesús no hizo la pregunta esta debido a que él no supiera quién él era o debido a que él tenía una dependencia, ¿verdad?, torcida de la opinión de los demás, pensando, pues, ay, ¿qué dirán de mí? A veces usted se preocupa, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué dirán de mí? Olvídese lo que piensen de usted o lo que digan de usted. Usted preocúpese lo que Dios piense de usted. Olvídese si aquel le dice, mira, tú eres así, tú eres así. Olvídese de eso. Usted piense qué es lo que Dios piense de usted. Ese es el importante. Porque al fin y al cabo es el que usted le tiene que dar cuenta. Amén. Y vemos a ver esa pregunta en el versículo 29. Mira, dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Mire, hermano, es evidente que los discípulos conocían las variadas opiniones que podía tener el pueblo acerca de Jesús. Podía haber llegado la hora en que le revelaran cuánto habían sido influenciadas por ella, ¿verdad?, por ellos, y a qué conclusión habían llegado. Y vemos que la respuesta no se hizo esperar por parte de Pedro. Pedro lo describen aquí con un carácter impulsivo. Y eso lo podemos ver cuando aprenden a Jesús, que Pedro viene con un cuchillito y ¡fuap!, le tumba la oreja a uno de los centuriones. Vemos que ya el carácter de Pedro es un carácter un poco impulsivo. Y él le contesta, tú eres el Cristo. Ellos habían llegado a la conclusión de que él no era otro profeta que anunciaba la venida del Mesías, sino que él era el propio Mesías, ¿entiendes? Aquí se nota que los largos siglos de espera, ¿verdad?, habían terminado y que ellos habían llegado a comprender que el cumplimiento de todo lo anunciado por los profetas estaba teniendo lugar allí mismo en medio de ellos. Qué maravilloso, ¿verdad? Miren, hermano, el eje central sobre todo esto gira en el Evangelio en que Jesús, el carpintero de Nazaret, era el esperado Hijo de Dios, que se hizo hombre para llevar a cabo la obra de redención. Qué grande es. Miren, pero había un dilema y esto pasa hoy en día. La convicción a la que habían llegado los discípulos inmediatamente los enfrentaba con el resto, ¿verdad?, de los israelitas que no veían a Jesús nada más que como un gran hombre. Y los discípulos tuvieron que vivir, ¿verdad?, muchos momentos de tensión para mantener una convicción diferente acerca de Jesús. Miren, usted nunca se avergüence del Evangelio. Usted nunca se avergüence del Evangelio. Aunque usted ande en valle de sombra de muerte, confiese a Jesús. Aunque le ofrezcan el mundo entero, usted confiese a Jesús. Aun cuando tenga problemas, dificultades o persecución, ¿qué usted va a hacer? Confiese a Jesús. No hay nada más. Muchos cristianos, mire, quieren vivir un evangelio cómodo, fácil, sin sacrificio. ¿Cuánta gente tiene que hacer lo imposible para servir a Dios? Yo he visto mucho, a mí me gusta ver mucho Noticias 24, eso es en España, y hacen muchos reportajes de estos lugares remotos como África y todo, y yo quisiera que usted viera las penurias que tienen que pasar esa gente para congregarse, escondidos para que no los maten, caminar largas distancias. Aquí usted viene, tiene aire acondicionado,
tiene una butaca cómoda y con todo y eso a veces no viene. Y esa gente no se pierde en un culto. Evangelio cómodo, evangelio fácil. Amén. No hay amén, no se escuchan los amenes. Ahora vamos a la parte final, ¿verdad? Jesús anuncia su muerte y comenzó a enseñarles que era necesario el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendiendo a Pedro, diciéndole: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente, a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Palabra fuerte, ¿verdad? Fuertísima. Fuerte, fuerte. Miren, hemos llegado pues al punto crucial del Evangelio, ¿verdad? De Marcos. Es la primera vez que Jesús anuncia su muerte a los discípulos. Una cosa, pues, ellos están confiados en que el Señor va a ser, ¿verdad?, ese Mesías que es el esperado por las naciones por tantos siglos y todo, y de momento él anuncia que se va a morir. Es como si un candidato, ¿verdad?, se postula a un puesto electivo y de momento dice: no, yo antes de las elecciones me van a matar. Está, ¿verdad?, está contradictorio. Miren, vemos que Jesús comienza diciéndole a estos que era necesario que él padeciera mucho. Para entender la importancia de lo que Jesús quería decir, debemos observar bien el lenguaje que él empleó. Es necesario. ¿Pero por qué es necesario? Mire, esto es así porque esto formaba parte del plan divino para el establecimiento del reino de Dios aquí, ¿verdad? Y sabemos que la Biblia se divide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento viene con la llegada de Jesús, ¿bien?, con su muerte y crucifixión. Amén. Así es, ¿verdad, pastor? Muy bien. Los judíos no habían considerado el grave problema del pecado en el ser humano, pero el Señor sabía que no es posible implantar los grandes principios del reino expuestos claramente en el Sermón del Monte, ¿verdad?, que lo podemos ver en Mateo del 5 al 7, en corazones sin regenerar, y que no había otra forma de conseguirlo sino por medio de su muerte y resurrección. En fin, hermano, mire, este padecimiento y muerte de Jesús debería ser consumado a raíz de 2 grandes hechos: por el pecado del hombre y el amor que siente Dios por nosotros. Mientras que su muerte fue el ejemplo final del pecado del hombre en contra de Dios, también era una expresión suprema del amor de Dios hacia el hombre. Levante la mano quien tiene hijo aquí. Levante la mano alto, grande, que yo lo vea. Imagínese que usted tenga un solo hijo y que ese hijo usted lo mande a morir por todos y cada uno, ¿verdad?, de los que están aquí en la tierra, para el perdón de sus pecados. ¿Usted lo haría? Fuerte, ¿verdad? Extremadamente fuerte. Pues así es el amor de Dios para con usted. Que su único hijo lo entregó para que usted y yo tengamos vida hoy, ¿verdad?, y vida en abundancia. Vemos que el Señor no solo dijo que iba a padecer mucho, sino que también especificó que serían los mismos líderes espirituales del pueblo que no aceptaban sus pretensiones mesiánicas quienes lo desecharían. Miren, hermano, ¿usted no cree que con la polaridad que el Señor tenía entre las multitudes en aquellos momentos no había sido fácil haber superado esta posición de los líderes religiosos? Con tan solo que Jesús hiciera así, las cosas cambiaban. Pero Él fue obediente en todo y aceptó la voluntad del Padre. Solo había sido necesario que los apóstoles organizaran una campaña por toda la nación para informar al pueblo de que Jesús era el Mesías.
Pero fue precisamente en ese momento cuando Jesús le mandó que hicieran todo lo contrario, que no dijesen esto de él a ninguno. Y ahí se contesta la pregunta de por qué en tantas ocasiones Jesús le decía, no digan nada, quédense callados, no digan nada. Porque detrás de esto había un propósito, ¿verdad? Jesús sabía su misión. Miren lo que dice el versículo 32 y 33. Voy a buscarlo por aquí. Ok. Dice, esto le decía claramente, entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El intento de Pedro lo hizo por amor, ¿verdad? Era amor por Jesús. Pero él involuntariamente fue utilizado por Satanás. No tienes que estar, ¿verdad?, endemoniado para que Satanás te use. Y debemos de mantenernos en guardia para que no seamos utilizados de una manera involuntaria. Miren, es importante que siempre, siempre, siempre nos mantengamos en oración para evitar que el enemigo nos ataque o nos utilice como un instrumento en determinado momento. No me diga usted, todos los que estamos aquí, que en un momento dado usted se le ha zafado algo, ha tenido un ups. Pero lo bueno de nosotros es que nosotros reconocemos que hemos fallado, vamos a tener la presencia del Padre, pedimos perdón, nos apartamos de esa conducta y alcanzamos ¿qué? Misericordia y perdón. Amén. Miren, el apóstol Pedro reaccionó rápidamente ante lo que Jesús estaba diciendo. No podemos negar, ¿verdad?, que en sus palabras había un intenso afecto hacia Jesús, a quien de ninguna manera deseaba ver sufrir, pero también manifestaban el sentir popular en cuanto al Mesías, que excluía toda idea de sufrimiento y aún menos de muerte. Y vemos lo que Jesús le contestó, quítate delante de mí, Satanás. Esta fue una expresión fuerte, ¿verdad?, de parte de Jesús, pero totalmente apropiada. Aunque hace unos momentos antes Pedro habló como un mensajero de Dios, él luego habló como un mensajero de Satanás. Jesús sabía que había un propósito satánico al desanimarlo de su ministerio en la cruz, y Jesús no permitía que ese propósito, ¿verdad?, tuviera éxito. Y yo le voy a hacer una pregunta ahora. ¿Cuántas veces han tratado ustedes de desanimarlo en las cosas del Señor? ¿Cuántas veces no han tratado de desanimarlo usted en las cosas del Señor? Tú estás cogiendo eso muy a pecho. Cógelo con calma. Mira, date una cervecita que eso no es nada. El Señor tomó vino. Eso yo lo he escuchado tantas veces. Que lo tratan de contaminar. No se convierta usted a ellos. Que ellos se conviertan a usted. Amén. Podemos, ¿verdad?, estar seguros de que Pedro no se había dado cuenta que habló por parte de Satanás. De la misma que un momento antes él no estaba consciente de que habló de parte de Dios. Miren, si usted no está firme en las cosas del Señor, es fácil que el enemigo lo utilice como una herramienta, quizás sin usted saberlo. Mire, siempre pida discernimiento de espíritu. No tome decisiones a la ligera. Consulte, mire, con su papá. Señor, tengo esto. Hasta en lo más mínimo usted pida dirección. Porque si usted toma una decisión que no está avalada por el Señor, va a sufrir graves consecuencias, dolorosas. Y se lo puede decir este curita que está aquí, que lo he vivido en carne propia. No sea rápido al hablar. Usted no sea rápido al hablar. Medite en las cosas del Señor. Y no tome decisiones bajo emociones. Las emociones lo pueden traicionar. Ni molesto, ni angustiado, ni triste, usted tome decisiones. Si usted necesita hablar con alguien, aquí está nuestro pastor, estamos muchos hermanos que lo podemos escuchar. Más importante, sobre todas las cosas, usted tiene al Señor Jesús, usted se encierra en su habitación, da rodilla, ora, y yo le garantizo que el Señor
va a contestar su petición. Amén. Miren, el comentario de Pedro puso de manifiesto el fuerte contraste que hay entre los pensamientos de Dios y los del hombre. Jesús expuso el cómo Pedro llegó a esta manera de pensar satánica. Él no hizo una elección deliberada para rechazar a Dios y abrazar a Satanás. Él simplemente dejó que su mente se asentara en las cosas de los hombres en lugar de las cosas de Dios, y Satanás tomó ventaja de eso. Miren, tristemente el hombre no logra ver la gravedad del pecado. A veces la gente no comprende cuán grave es el pecado en su vida y cómo éste lo aleja de Dios. Lo aleja de tal forma que Dios no escucha al pecador. En sus oraciones no lo escucha. Que mientras que para Dios es fundamental solucionar este problema en primer lugar, para los hombres ni siquiera logran ver que sus pecados puedan ser un obstáculo para participar del reino de Dios. Porque si usted está en pecado, usted está excluido de la gloria de Dios. Usted lo sabe. Usted tiene que estar en la línea ahí, donde tiene que ir. Miren, después, ¿verdad?, de haber rechazado la postura de Pedro, pues Jesús llamó a los discípulos y a la gente para explicarles las condiciones en las que tenían que, ¿verdad?, que tendrían que seguir. Hasta ese momento, pues, ir en pos de Jesús había consistido básicamente, pues, en acompañarle, escucharle, verle actuar, andar con él para todos lados que iba, ¿verdad? Pero aquí el Señor está estipulando que tiene que haber un compromiso mayor. Todos sabían, ¿verdad?, que cuando Él dijo lo de la cruz, tome su cruz y sígame. Miren, para aquellos tiempos, pues la cruz significaba un implacable instrumento de muerte. Bajo el Imperio Romano, pues se estableció lo que era la crucifixión. Y la crucifixión no era nada más, ¿verdad?, que un mecanismo de muerte en el cual la persona que era crucificada moría por asfixia. No por, ¿verdad?, por el dolor, asfixia. Esta posición hace pues que los pulmones no tengan el suficiente, ¿verdad?, acceso al oxígeno y la persona muere de asfixia. Bien. La cruz no tenía otro propósito, pues para entender adecuadamente lo que Jesús quería decir con esta expresión debemos recordar que en aquel tiempo la cruz servía, como le mencioné, para ejecutar a los condenados a muerte. Antes de eso, el reo era obligado a cargar su cruz propia, ¿verdad?, hasta llegar al lugar donde iba a ser ajusticiado o ejecutado. Claro está, sabe, que aquellas personas llevaban la cruz por obligación, pero a usted, a mí, a los discípulos y a todos esos grandes hombres, ¿verdad?, Dios lo que pide es que lo hagamos voluntariamente. Usted tiene que llevar su cruz voluntariamente. Yo no sé si usted ha visto un video que una persona le dan una cruz. Esta es muy grande, dame una más pequeña. Le siguen reduciendo la cruz hasta el final él tiene que pasar de un lado a otro. Y con la cruz que tenía era que él únicamente podía pasar. ¿Entiende? La cruz era un medio de ejecución y por lo tanto tomar la cruz implicaba morir. Pero aquí pues no se está refiriendo, ¿verdad?, a la muerte física, sino aquí se está refiriendo a la muerte, ¿verdad?, al pecado y a la pasada manera de usted vivir. Cuando usted toma su cruz, usted renuncia a su pasada manera de vivir y renuncia a esa vida pecaminosa que usted ha llevado hasta ese momento, ¿verdad? Este es un paso fundamental para llegar a ser un verdadero cristiano y debemos recapacitar sobre lo que significa. Miren, lo más importante es que usted tiene que morir a su yo y vivir una vida en Cristo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y mire lo que dice Jesús: y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Miren, el Señor vuelve a incidir en la misma idea expresada anteriormente, pero ahora en forma inversa. Mire, si alguno decide hacer morir lo que pertenece al viejo hombre con el fin de vivir en Cristo y en su evangelio, salvará su vida eternamente. Usted tiene que morir a esa vieja criatura, nacer de nuevo, ¿para qué? Para vida eterna. Amén. Mire, para que los discípulos supieran la importancia de lo que está diciendo, el Señor presenta
a continuación un caso extremo, ¿verdad? Imaginemos un hombre que logra hacerse con todas las cosas valiosas de este mundo, pero en su esfuerzo por conseguirlas pierde su propia vida. ¿Y de qué le sirve todo lo que ha ganado si no lo puede disfrutar? ¿No preferiría tener su propia vida antes que perder todas sus posesiones? Eso es terrible, hermano. Hay gente que vive para tener más y más y más y más y más cosas materiales. Pero ¿de qué le sirve al hombre alcanzar todo si al final perdiere su alma? Porque yo no sé de ninguno. Si usted conoce a alguien, yo quiero que usted levante la mano. Pero yo no conozco a nadie que se haya ido ni para el cielo ni para el infierno con un carro, con ropa, con chavo. Usted lo pueden enterrar en un carro, porque hay gente que yo los he visto que lo han enterrado en carro, lo han enterrado en una carroza, lo han enterrado en... Pero eso se queda ahí. Usted no se lo va a llevar para el lugar donde está. Por consiguiente, usted busque primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas le serán añadidas. ¿Eh? Mire, para ir finalizando, el Señor era consciente de su mensaje, no estaba agradando a sus oyentes. Sus discípulos esperaban que si Él era el Mesías, subiera inmediatamente a Jerusalén para ocupar el trono de David. Pero en lugar de eso, lo anunció el rechazo del pueblo y su misma muerte. Ellos estaban pensando en los puestos de honor que iban a ocupar en el reino. Y les dijo que para seguir debían negarse a sí mismos y tomar su cruz. Las aspiraciones de los discípulos se centraban en lo material y temporal. Y Cristo le hablaba del valor de lo eterno y espiritual. ¿Qué iban a hacer con la predicación de Jesús? ¿Se avergonzarían de él y de sus palabras? Miren, hermano, esta pregunta sigue en pie hoy día. También para nosotros, porque todos estos conceptos de Jesús expresó tampoco gozan de popularidad en nuestros días. Usted sabe que a veces usted habla de Jesús y la gente le saca el cuerpo. No quieren escucharlo. Pero si usted se calla, las piedras hablarán. ¿Amén? ¿Estamos dispuestos a sufrir el ridículo, incluso la persecución, o predicar esta misma palabra? ¿Nos sentimos orgullosos de ella? ¿Nos avergonzamos de la cruz o nos gloriamos de ella? Esa es la pregunta. Para concluir, le voy a dar 9 puntos que yo entiendo que el Señor nos enseñó a través de este capítulo. Número 1. El Señor mismo se encarga de que volvamos a llevar a situaciones similares donde tenemos que volver a enfrentar nuestros fracasos, pero dándonos nuevas oportunidades. Habrán ciertas cuestiones básicas que debemos aprender antes de continuar, otras nuevas. Número 2. Cuando se presenten problemas que aparentemente no tengan solución, acuérdate de las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. No te olvides de sus beneficios, nunca. Número 3, recuerda que tu fe debe ir sobre todas las cosas, sin importar cómo se ve el panorama. Tu vida no se trata de creer por lo que ves, sino por lo que no ves, hermano. Número 4, enfócate más en lo espiritual que en lo material. Número 5, la acción de aquellos hombres de llevar al ciego ante Jesús sirve de ejemplo en la forma en la que nosotros mismos debemos de llevar a otras personas a los pies de Cristo para que puedan ser salvos. Estás llamado a que las personas se salven. Número 6, a veces necesitamos un segundo toque del Señor para poder ver las cosas con total claridad. Número 7, mantén tu convicción en medio de nuestro mundo moderno. Es tiempo de mantenernos firmes en nuestra fe a pesar de las influencias negativas a nuestro alrededor. Número 8, aunque estemos cargados de buenas intenciones como Pedro, llegamos a cometer terribles equivocaciones. Y el hecho de haber salido victorioso de determinadas circunstancias no debería llevarnos a bajar la guardia, porque como vemos, hermanos, el enemigo no descansa y nosotros somos mucho más débiles de lo que creemos. Y número 9, toma tu cruz y sigue a Cristo. Hasta aquí mi estudio, que el Señor me los bendiga. Gloria al Señor, qué tremendo, ¿verdad? Estas historias de Jesús, qué poderosas son, ¿verdad? Cuando uno se le pone a leerlo, se le paran a uno los pelos. Y que estemos en un ambiente donde haya un poquito de hambre, 3 días sin comer, y que de momento, de la nada, ¡pum!, convirtió aquello en una abundancia.
Y dice 4,000, pero sabemos que en aquel entonces no contaban a las mujeres, que eran mucho más los que comieron. Porque en aquel entonces las mujeres, ¿verdad? Perdone que lo diga de esta manera, las mujeres no contaban. Y tenía que haber niños y tenía que haber mujeres allí como locos. Y Jesús también a ellas le dio alimento. Quiere decir que Dios va a proveer en la escasez que tú y yo estemos viviendo. Él nos va a proveer. Y mirar a un hombre que quedó por alguna enfermedad o por algún accidente, se quedó ciego. Y que estas personas lo llevan, estos amigos, porque escucharon por algún lugar que se estaban desatando unos milagros. Vamos a llevarlo. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, una vez me dijeron, vamos a ir a la de esto del milagro, a la cadena del milagro, porque Dios está usando allí a este hombre llamado Gille Ávila. Y fuimos un grupito allí, vimos cosas que estaban pasando. Miren, no era Gille, era la fe que uno tenía en el Señor, y el Señor usaba a este hombre que se había separado para grandes y maravillosas cosas. Mire, tenemos que seguir creyendo, porque ese Dios y ese Jesús es el mismo que tenemos en este tiempo, y no podemos nosotros cambiarlo por métodos modernos o por las modas. Y qué maravilloso que Jesús dice, y aquel que no niegue, que no me niegue a mí, ni mi evangelio. Pero mire qué cosa más curiosa, todavía el evangelio no estaba, no lo habían escrito, pero ya le estaba profetizando. Aquel que comience a alterar, a cambiar lo que yo estoy diciendo, pues mire, no va a entrar al cielo. Por eso tenemos que irnos a la Biblia, estar apegados a la Biblia, atetados a la Biblia, y hablar las cosas como son. Hay cosas que nos duelen, hay cosas que nos molestan, hay cosas que tal vez nos traen tristeza, pero lo que dice la palabra hay que decirlo para que la gente se rescate, la gente llegue a los pies de Cristo. Hay montones de gente en confusión en las iglesias, y hay que hablarle las cosas como son, aunque duelan. Aunque se molesten los familiares, los hijos, los padres, hay que hablar las cosas. Las cosas tienen un nombre y hay que decirlos por el nombre. Y la Biblia nos provee para que hablemos. Y eso es que proteger el evangelio para que no se siga levantando falsas doctrinas y sigan aplaudiendo cosas que no son ciertas. Amén. Mire, vamos a seguir estudiando la Biblia. Y el que no estudia la Biblia no va a crecer. Y la Biblia yo no la puedo estudiar a mi conveniencia. No. La Biblia hay que leerla, releerla. Yo siempre le digo a la gente, yo tengo unos comentarios bíblicos que se llaman Bacon. Y me gusta porque cuando esos comentarios bíblicos los desarrollan, no están hablando de 2 o 3 eruditos. Están hablando de un montón de hombres eruditos que se reunieron para buscar qué es lo que significa ese verso. Porque cuando tú lees un comentario bíblico que lo crearon 2 o 3 personas, pueden haber errores. Pero cuando son 20 y todos los que los leyeron piensan lo mismo, quiere decir que ese comentario bíblico hay que entonces apoyarlo. Vamos a seguir estudiando la Biblia, vamos a pegarnos a Dios. No importa lo que diga el mundo, lo que diga el diablo, lo que diga el sistema. Creo que nosotros vamos a hacer este pequeño remanente que el Señor va a subir hacia el cielo, y toda congregación, todo lugar que están hablando la verdad, nada más que la verdad. Amén, amén y amén. Y mire, si tienen hijos pequeños o jóvenes, sienten a esos muchachos y háblenles las cosas como son.